Bueno, buenas tardes chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad me comunico con ustedes por este medio para hacer la corrección de las actividades que quedaron pendientes la clase pasada. Con respecto a esto, vamos a ir leyendo, yo voy a ir leyendo las consignas y la vamos a ir resolviendo. Dice, ¿para qué hago esto? Para que ustedes vayan corrigiendo en la carpeta de ustedes y en la actividad que entregaron lo que no tienen bien. Lo corrigen y lo aprenden y lo estudian. No necesariamente me lo tienen que mandar. La idea es que les quede claro el concepto a ustedes. Bien, dice, lee atentamente el siguiente listado de caracteres de los estados de la materia y coloquen el nombre del estado al que corresponden. Predominan las fuerzas de atracción entre las moléculas. Las fuerzas de atracción es la que hace que las moléculas se junten. Las moléculas están juntas en el estado sólido, así que esa característica corresponde al sólido. Tiene volumen constante y forma variable. Esto quiere decir que el volumen, el espacio que ocupa, no cambia, pero la forma sí. Si se acuerdan, en el video anterior, yo tenía en un vaso medidor agua. Lo pasé a un vaso, tenía otra forma, lo pasé a un recipiente, tenía a otro recipiente, ¿no? Y tenía otra forma. Y entonces, de acuerdo al recipiente que lo contiene, es la forma que va a tener. Entonces, esta opción corresponde al estado líquido. Tiene forma y volumen constante. Yo les mostré la piedrita y la ponga donde la ponga, siempre va a tener la misma forma. Arriba de la mesa, arriba del televisor, arriba de la heladera, en el piso, donde esté, siempre va a tener la misma forma y va a ocupar siempre el mismo espacio. Entonces va a tener el volumen constante y la forma también. La D. Las partículas se hallan distribuidas ordenadamente. ¿Cuál dijimos que era el estado más ordenado? El estado sólido. ¿Por qué? Porque el estado sólido es el que tiene todas las moléculas juntitas una al lado de la otra, porque hay fuertes fuerzas de atracción. Así que el estado más ordenado es el estado sólido y el estado más desordenado es el estado gaseoso, perdón. Ese es el estado sólido. Entonces las partículas se distribuyen ordenadamente. Predominan las fuerzas de repulsión entre las partículas. Las fuerzas de repulsión son las fuerzas de rechazo, las que hacen que las partículas se separen. Y eso ocurre en el estado gaseoso. Las partículas se desplazan moviéndose unas sobre otras. Era en el estado líquido, si ustedes vieron el video lo pueden haber visto perfectamente, en el que yo tengo las moléculas un poco más separadas que en el estado sólido y mucho más juntas que en el estado gaseoso. Y a medida que voy calentando van desplazándose unas sobre otras. Eso es lo que hace que los líquidos, además de fluir, se derramen. La otra les dice que las partículas vibran en un lugar. En el estado sólido, el único movimiento que se puede dar es el movimiento de vibración en el mismo lugar, porque están tan juntas las partículas, porque tienen una fuerza de atracción tan grande que no pueden moverse más que en un sitio fijo, vibrando. La H les dice volumen y forma variables. Bueno, ¿quiénes cambian la forma y cambian el volumen? Los gases, porque tratan de ocupar el mayor espacio posible, así que nunca tienen forma ni tienen volumen, siempre tienen la forma del recipiente que lo contiene. Y el volumen, es decir, el espacio que ocupa, es todo el que pueda. Por ejemplo, el espacio que ocupa el vapor, que es estado gaseoso, dentro de una pava, es el espacio que está arriba del agua en la pava. Pero cuando empieza a salir, ya empieza a ocupar todo el espacio del ambiente en el que se encuentra la pava. Las partículas están dotadas de mucho movimiento, quiere decir que tienen mucho movimiento. ¿Quién tiene mucho movimiento? El estado gaseoso, porque las partículas están tan separadas que pueden moverse en cualquier dirección y en cualquier sentido.
hay un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. Eso ocurre en el estado líquido. En el estado sólido predominan las fuerzas de atracción que hacen que las partículas se junten. En el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión que hacen que las partículas se separen. Y en el estado líquido hay un equilibrio entre las fuerzas que se atraen y las fuerzas que hacen que se rechacen las moléculas o las partículas. Entonces, el equilibrio se da en el estado líquido. En el punto 2 dice, teniendo en cuenta lo que propone el modelo de partículas, se explica por qué los gases se pueden comprimir. Bueno, en el modelo de partículas nosotros vemos que las partículas se ubican, como vimos recién, más juntas o más separadas de acuerdo a las fuerzas que tengan. Cuanto más separada esté, más se van a poder juntar. Cuanto más se puedan juntar, más se pueden comprimir. Entonces los gases se pueden comprimir porque entre sus partículas hay mucho espacio y bajo el efecto de una fuerte presión o una disminución muy grande de la temperatura, esas partículas logran juntarse y transformarse en líquido en algún momento. Nosotros vimos que se podía comprimir cuando vimos los de la jeringa. ¿Por qué los sólidos tienen forma constante y los líquidos y los gases no? Bueno, porque las partículas están tan juntas que no tienen ningún tipo de movimiento, más que el de vibración en un sitio fijo. Como predominan las fuerzas de atracción, al haber tanta fuerza de atracción hace que esas moléculas se desplacen siempre juntas, unidas entre ellas las partículas, como en bloque, digamos. En cambio, en el líquido ya esas fuerzas no son tan fuertes, entonces pueden desplazarse las moléculas una sobre otra y hace que no tengan una forma determinada. ¿Por qué los líquidos pueden cambiar su forma y pueden fluir? Por lo mismo que estamos diciendo. Porque al desplazarse las partículas libremente unas sobre otras, pueden fluir. Ustedes, bueno, no sé si tienen en el cuadernillo el modelo de partículas explicado. Bueno, vamos a corregir el punto 3. Ustedes tienen 3 esquemas. De esta manera, este tiene las partículas AC, este tiene las partículas muy juntitas y este otro tiene las partículas un poco más separadas, pero fíjense que no está tan desordenado como el primero. Tenía que ponerle el estado al que correspondía, así que este va a corresponder al gas, este va a corresponder al sólido, este va a corresponder al sólido y este va a corresponder al líquido porque las partículas están medianamente separadas. ¿Cuál de estas afirmaciones corresponde a una característica de alguno de los estados de la materia? Coloca al lado de cada una a qué estado corresponde. Sus partículas están muy juntas, sólido. Sus partículas se mueven en todas las direcciones y sentidos. El gaseoso, porque al estar separados se mueven para todos lados. Cambian su forma de acuerdo al recipiente en el que se encuentran, pero no varía su volumen. Es un líquido, con el ejemplo del vasito que yo les mostré. Entre sus partículas las fuerzas de repulsión son muy fuertes, gaseoso. Sus partículas se deslizan unas sobre otras, líquido es lo que hace que los líquidos se derramen. Sus partículas tienen muy poco movimiento, sólido, porque están tan atraídas las partículas que no pueden moverse más que en su lugar. Se derraman, líquidos. Se expanden. Bueno, la expansión es propia de los gases. Pueden ocupar el mayor espacio posible. Sus partículas están muy separadas. Los gases nuevamente. Es el estado más ordenado, el sólido. El otro ejercicio, el 5, les dice en qué estado físico se encuentran los siguientes cuerpos. Coloca el nombre de estado debajo de cada imagen. Una llave, bueno, se encuentra en el estado sólido. El petróleo es un líquido.
La nube, pero abajo al lado les aclara vapor. Si es vapor, es un gas. El jugo, un líquido. La gorra, sólido. El aire que está dentro del globo, gaseoso. La lavandina es un líquido. Y el veneno en polvo, si es un polvo, es un sólido. En el 6 les dice, responde las siguientes preguntas y explica por qué. ¿Qué partículas están muy juntas? ¿Las de un jabón o las de un perfume? Bueno, el jabón sólido o el gel también, el jabón tiene las partículas más juntas. Si es un sólido y el perfume es un líquido, entonces las partículas están más juntas en el jabón que en el perfume. ¿Qué partículas tienen mayor movimiento? ¿Las de un trozo de metal o las del gas natural que sale de la cocina? Y las de un trozo las del gas que sale de la cocina, porque el gas que sale de la cocina se encuentra al estado gaseoso y un trozo de metal se encuentra al estado sólido. Entonces, en el estado gaseoso, al estar más separadas las moléculas, sus partículas tienen más movimiento. ¿Qué partículas están más separadas? ¿Las del vapor que sale de la pava, que está sobre una hornalla encendida, o la del agua que está en la heladera? Y bueno, el vapor está en estado gaseoso, tiene las partículas bien separadas. El agua que está en la heladera está en estado líquido, tiene las partículas más juntas. Entonces, el vapor que sale de la pava, por ser estado gaseoso, tiene las partículas más separadas que la del agua, que es líquida. ¿Qué partículas tienen mayores fuerzas de atracción? ¿Las de un anillo de oro o las del aceite que se encuentran dentro de una botella? Bueno, el anillo de oro es un sólido, predominan las fuerzas de atracción. En cambio, el aceite es un líquido, espeso, pero es un líquido. Y están equilibradas las fuerzas de atracción y de repulsión. Entonces, ¿dónde predominan más? En el sólido. ¿Quién es el sólido? El anillo de oro. ¿En qué casos aumenta el movimiento de las partículas? ¿Al congelar un postre o al derretir un helado? Bien, cuando yo congelo un postre, lo tengo líquido y lo paso a sólido. Si las partículas se juntan, el movimiento de las moléculas disminuye. Entonces, cuando yo congelo, se va a disminuir. Al derretir un helado, saco el helado que está sólido, lo dejo a temperatura ambiente, se transforma en líquido. Las partículas se separan, por lo tanto, el movimiento de las moléculas va a aumentar cuando se encuentra en estado líquido. ¿En qué caso las partículas se separan más? ¿Al evaporarse el alcohol de un frasco o al derretirse un trozo de plomo? Bueno, cuando se evapora el alcohol de un frasco tenemos un líquido que se transforma en un gas. Entonces, fíjense las partículas, la separación que tienen acá, y aumenta la separación cuando se transforma cuando se evapora, cuando se transforma en gas. Eso es en el caso del alcohol. O al derretirse un trozo de plomo. Tengo el trozo de plomo donde las partículas están muy juntas y se separan para formar un líquido. Bueno, en el líquido están más separadas que en el sólido, pero fíjense cuánto más se separa cuando se transforma en gas. Entonces, cuando el alcohol se evapora, sus partículas se separan más que cuando un trozo de plomo se transforma en líquido, que si bien se separa, no se separa tanto. En el punto 7 les dice, a partir de todo lo que hemos estudiado y experimentado en el laboratorio, como nosotros no fuimos al laboratorio, hay preguntas que no nos vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la que me interesa es el punto C, que se lo expliqué ayer. ¿Qué diferencia existe entre la evaporación y la ebullición? Explícalo con un ejemplo. Bueno, la diferencia entre la evaporación y la ebullición es que la evaporación ocurre a temperatura ambiente y las que se evaporan son las partículas de la superficie. Busquen el video de ayer donde les explico eso. Mientras que la ebullición, las partículas que están implicadas en el cambio de estado son las partículas que están formando parte de toda la masa del líquido, que toda pasa al estado gaseoso.
Ejemplo de la evaporación, cuando ponemos un balde con agua afuera, en el patio, y después de unos cuantos días, ese balde con agua, el agua desaparece o disminuye la cantidad. Y caso de ebullición, cuando ponemos la pava a hervir y para tomar unos mates o una olla para hacer unos fideos, entonces empieza a hacer burbuja y a moverse toda la masa del líquido, y esa es la ebullición. Y después la D, aunque no hayamos ido al laboratorio, yo cuando le hice esto de los cambios de estado les dije que la temperatura aumentaba hacia este lado, es decir, que a medida que aumenta la temperatura, el sólido se funde y el líquido se vaporiza. Y a medida que baja la temperatura, se produce la condensación o licuación, o la solidificación, o también puede ser la sublimación. Entonces, ¿cómo puedes explicar la relación que existe entre el calor que se le entrega a un material y el cambio de estado que se produce? Piensa en las experiencias que hicimos en el laboratorio y lo que dice el modelo de partículas. A medida que yo le voy entregando calor, empiezan a moverse cada vez más las partículas. Y cuando se mueven cada vez más, dejan el estado ordenado que tenían para pasar a otro estado menos ordenado. Y siguen moviéndose a medida que yo sigo calentando, cada vez más, hasta que se mueven tanto que se separan totalmente. Luego, cuando yo empiezo a enfriar, que es cuando, por ejemplo, yo pongo la tapa arriba de una olla y se forman nuevamente las gotitas de líquido. Entonces, esas partículas de gas al chocar se juntan y se transforman en líquido. Y las de líquido se juntan y se transforman en sólido cuando los pongo en el congelador o en el freezer. Bueno, esta es la corrección de todas las actividades. Espero que ustedes hayan entendido el tema y que me hagan alguna consulta por alguna vía, la que utilicen ustedes para comunicarse, para hacer las actividades, por mail, por Classroom, lo que utiliza cada uno de ustedes. Entonces, yo me quedo a la espera de alguna respuesta. Igualmente, les voy a cargar un trabajo práctico en el que ustedes puedan integrar todo esto, como si fuera una evaluación, para que resuelvan en poco tiempo, es decir, de un día para el otro o en 2 días, por si tienen muchas actividades, pero en poco tiempo, porque es como si estuviéramos en clase y tuviéramos una prueba. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video.